Acá esta noche, programa especial de A Dos Voces. ¿Cuándo sintieron que estaban ganando como ganaron? Mira, la realidad es que nosotros estábamos tranquilos porque sabíamos que habíamos dado lo mejor de nosotros, que habíamos hecho todos los esfuerzos necesarios y nada, y era una cuestión de esperar la respuesta de la gente. Después el tema de la gente decide, es un tema de... Por lo tanto, lo que nosotros teníamos para pensar era solo sobre si habíamos dado lo mejor y lo habíamos hecho. No, le quería preguntar una cosa. ¿Es verdad que ustedes estiman que les robaron votos? ¿Que en realidad sacaron más que 30? Bueno, de hecho están las denuncias, hay urnas sin votos, lo que es algo muy raro, y al mismo tiempo han robado boletas, están documentados los robos de boletas, la destrucción de boletas, así es que bueno, tanto los socialistas de buenos modales como los de malos modales siguen apelando a las trampas de la vieja política. Por lo tanto, que quede bien claro que somos los liberales de La Libertad Avanza en contra de toda la maldita casta política que evidentemente no renuncia a sus viejas tácticas para hacerse del poder. Milei, uno que le ha tocado cubrir las elecciones del 83 hasta ahora, por lo menos yo lo veo como un fenómeno muy particular de la política, porque usted gana, queda primero, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, tiene un reducido núcleo que se va a ampliar en el Congreso de la Nación y aparte venía de hacer su fuerza política elecciones que no fueron para nada buenas en el interior del país. Y sin embargo, con todo eso, arrasa con las elecciones, se convierte en la fuerza política más votada con un porcentaje que pocos esperaban. Bueno, nosotros a lo largo de este periodo explicamos el rol que tenía el desdoblamiento de las elecciones. Justamente los gobernadores desdoblaron en 20 distritos justamente para evitar el aluvión de votos que implicaba La Libertad Avanza. Nosotros sistemáticamente dijimos que lo que pasaba en las provincias aisladamente no era extrapolable a nivel nacional y nos hostigaron todo el tiempo con eso. Es más, yo les había dado el caso de Mauricio Macri, previo a ser presidente, había perdido las 11 elecciones previas. Entonces, uno lo explicó, lo intentó explicar, pero bueno, o sea, parece que no quisieron escuchar. Bueno, ahí está, digamos, el mapa hoy es 2/3 de la Argentina, es violeta. ¿Victoria se va a ocupar de 2 ministerios si usted gana? Efectivamente, la doctora Villarroel se va a ocupar del tema de seguridad interior y de defensa nacional. Ajá. Son temas muy importantes, requerimos de una persona capacitada y sobre todas las cosas con coraje. Es decir, no solo que es una excelente persona, que es brillante intelectualmente, sino que además es una persona con coraje. Y ahí, mira que son 2 ministerios complicados, ¿eh? Sí, son ministerios muy complicados, pero además en donde la militancia kirchnerista también ha recalado y ha parasitado, donde hay que hacer una auditoría para saber el estado, por ejemplo, de la seguridad, donde hay 4 fuerzas federales que no actúan coordinadas entre sí, donde tenemos problemáticas como el narcotráfico, la toma de tierras, la usurpación de esas tierras y después los cortes de rutas y piquetes, y esas 3 problemáticas, junto con el crecimiento del delito común, no han tenido ningún tipo de respuesta por parte del Estado. Milei, para no salir del tema, porque después Marcelo se va a ocupar de todas las cuestiones económicas, ya que estamos en los ministerios, usted dijo que va a eliminar 11 ministerios, yo le quiero preguntar puntualmente por uno de esos 11, que es el Ministerio de Salud. Usted lo quiere eliminar con la Secretaría. ¿Qué va a pasar en la Argentina sin Ministerio de Salud? No, pero, bueno, a ver, este gobierno puso Ministerio de Salud y tendríamos que haber tenido 30.000 muertos por COVID, acorde a un país mediocre, y tuvimos 130.000. Por lo tanto, digamos, tener Ministerio de Salud, eso no modificó. Digamos, no, pero ¿usted qué haría? Y estuvo el vacunatorio VIP. Sí. Digo, con lo cual, digamos, eso no es un elemento que prueba nada. Digamos, usted puede tener, mire, probablemente pocos países tengan tantos ministerios como Cuba. No, está bien, pero ¿qué va a hacer? No, pero primero quiero acomodar la discusión. Dale. Que digamos, o sea, el rótulo que usted le ponga a una cartera, digamos, no significa que usted lo vaya a resolver. Y no significa que vaya a ser eficiente. Exacto. Ahora, nosotros lo que
estamos proponiendo es un ministerio que se llama el Ministerio de Capital Humano. El Ministerio de Capital Humano tiene 4 grandes áreas. Tiene una que es niñez y familia, un área que es la de salud, una que es de educación y otra que es de trabajo. En ese sentido, nosotros queremos cambiar la lógica de la política social. Básicamente, pasar de un sistema asistencialista, donde le dan el pescado a la gente, a un modelo, ¿sí?, donde les enseñamos a pescar. Es decir, ¿por qué? Porque el concepto de capital humano explica 70% del crecimiento económico. Y el capital humano tiene 2 dimensiones. Tiene la dimensión salud, que fue muy importante durante el siglo XIX, y tiene la dimensión educación y formación en la práctica. Entonces, usted necesita darle contención ya desde cuando llega a los chicos, porque cuando es el momento en que se forma la cabeza. Sí. Al mismo tiempo usted le tiene que dar salud, porque si la gente o no está formada intelectualmente bien o no tiene salud, no pueden educarse. Hoy, digamos, los colegios son más comederos que en el fondo lugares donde se toman herramientas. Y al mismo tiempo, la educación integrada, ¿para qué? Para que las personas puedan salir al mundo del trabajo. Aquellos que dicen que los programas sociales se pueden eliminar de un día para el otro, mienten, ¿sí? Estos son reformas que van a demandar por lo menos 15 años. Javier, pero esto que usted está diciendo ahora, ¿no es el teorema de Baglini? O sea, usted ganó, tiene grandes chances de ser presidente, entonces ahora empezó a recoger el barrilete. Eso es falso. Digo, eso no, es falso. no lo puedo hacer el primer día. No. Puedo... A ver, eso es falso. No, eran las medidas de tercera ¿Hubo arrugue generación. Barrera? A ver, no. ¿Arrugue Todo lo Barrera? contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. Y lo voy a explicar nuevamente. Digamos que la política juegue sucio e invente falacias del hombre de paja diciendo la persona tal dijo tal cosa y después la critican por eso que supuestamente dicen que dijo y que nunca dijo. Yo lo desafío a ver todas las entrevistas y vamos a ver qué es lo que digo. Es decir, soy la única persona que resiste el archivo en los últimos 10 años. Digo 10 años porque... O sea, va a ser un proceso, ¿no? No va a ser el 11 de diciembre, no va a cambiar. Exacto. Entonces lo que quiero explicar es lo siguiente. Detesto y desprecio profundamente el teorema de Baglini. Y si hay algo que yo no hice es conforme nos acercamos al poder, no hemos claudicado y no hemos bajado ninguna de nuestras banderas. Es decir, los postulados siguen siendo los mismos. Ahora, lo que quiero aclarar es lo siguiente. La diferencia es que ahora se toman el trabajo de escucharnos. Entonces, a mí no me vengan a confrontarme con las mentiras que dijeron sobre mi persona. Entonces, yo lo que propongo es, miren lo que vengo diciendo. Y estas cosas las dije siempre. Es más, desde Juntos por el Cambio, digamos, nos agredían cuando decíamos estas cosas diciéndonos que no éramos liberales, que éramos socialistas. Y en realidad nosotros en ese momento explicábamos desde la visión de Ayn Rand, la ética de la emergencia. Entonces, digo, esta respuesta nosotros, digamos, pero esto además está plasmado en documentos, ¿sí? Que después, o sea, se materializó en la propuesta. Le quería preguntar, recién estuvo, no sé si desde escuchó a Patricia Bullrich, le hicimos algo que esto, digamos, del domingo a noche empezó a surgir. Se hablaba, versión, comentario, es decir, la posibilidad de un acuerdo entre Milei y no Patricia existe ese Bullrich. acuerdo. No hay. No, ella dijo tampoco. No, claro. Pero Píparo dijo que quiere un acuerdo en la provincia de Buenos Aires con Grindetti. Es de su candidata a gobernador. Yo no escuché que Carolina haya dicho eso. Eso es otra mentira que impulsaron desde Juntos por el Cambio. Claro. No, nosotros estamos ¿por qué para... no? A ver, nosotros porque estamos... vio que Macri, Macri tiene esa teoría de... A ver, digo, después si quiere hablamos de las charlas que puedo tener o no con el ingeniero Mauricio Macri. Sí. Vamos por partes. No hay ninguna forma de acuerdo, digamos, o sea, digamos, con Juntos por el Cambio. Nosotros estamos preparados para ir y hacerle el takeover a Kicillof en la provincia. Nosotros estamos para ganarle la provincia de Buenos Aires. Nosotros vamos a redoblar los esfuerzos para que el tamaño violeta del mapa argentino aumente, en especial en la provincia de Buenos Aires. Y si tanto estaban tan preocupados lo de Juntos por el Cambio, que se gana o se pierde por un voto, que se bajen ellos, que en el fondo sacaron menos votos. Porque también hay que marcar esto, porque acá lo que cuenta ahora son los votos de los niveles individuales, porque cada uno va, o sea, Massa va a tener que ir a buscar los votos de Grabois y Bullrich va a tener que ir a buscar los votos de Larreta, que tiene más afinidad con los votantes de Massa que con los de ella. Sí. Vamos a dejar bien en claro lo que dijo Carolina Píparo, porque le preguntan
Sí. Puede ser que Espere el periodista haya puesto otra cosa que hacen regularmente, aviso. Espere que le cuento. Le pregunta, y bueno, estamos abiertos a quien se sume, quien se quiera sumar. Dice, si Grindetti estuviera convencido de venir a defender las ideas de la libertad, de la libertad, por supuesto hay lugar para él. A ver, lo voy a poner en estos términos. Una cosa quiere decir que estemos abiertos a recibir gente, otra cosa es muy distinta, es hacer una alianza. Es decir, si Grindetti cree que las ideas de la libertad son la correcta, que se baje y, digamos así, Carolina Píparo gana caminando la provincia de Buenos Aires y no se la regalamos al kirchnerismo, que era el argumento que recurrentemente utilizaban los fascistas de Juntos por el Cambio para atacarnos a nosotros. Javier, vio que lo está acusando a usted, bueno, a la fuerza, ¿no?, de este lío con el dólar. Dice, ganó Milei, está imprevisto y explotó todo. Y bien, bueno, eso también es algo que se dedica a promover Juntos por el Cambio y sus periodistas alineados. Sí, pero también en el mundo económico. Bueno, a ver, eso lo voy a explicar. Fue una sorpresa. Lo voy a poner al revés, vamos al revés. Sí. Pregunta, digamos, ¿yo estoy emitiendo pesos en el Banco Central? No. ¿Yo soy el culpable de la sequía? No. ¿Yo soy el culpable de lo que pasa en el mundo? ¿Yo soy el culpable del déficit fiscal? ¿Yo tengo culpas por el cepo? Ninguna de esas cosas, digamos, tiene que ver con nosotros. Por lo tanto, yo tengo un problema de gobierno que hace mal las cosas. No. A ver, esto explota porque la situación estaba ahí. A ver. Contenida. Exacto. A ver, Argentina tiene, en el plano monetario, tiene unos desequilibrios fenomenales. Tiene un desequilibrio sobrante de dinero peor que el que había previo al Rodrigazo en el 75. Y la relación de los pasivos remunerados en términos de base monetaria está peor que lo que era a inicio del 89, la previa a la hiper. Con lo cual, digamos, o sea, todo ese desastre no lo generé yo, lo generó este gobierno. Punto 1. Punto 2. Además no corrige el déficit fiscal, con lo cual también, entonces hay un problema con la emisión monetaria pasada, la presente y la futura. Es decir, entonces lo que está pasando es que ese exceso de oferta de dinero se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del peso. Es decir, todos los precios expresados en pesos suben. El dólar es un precio más de la economía. Y acá ahora está el elemento fundamental. Y en primer lugar, no hay ningún economista, ningún político más pro mercado que yo. No hay ninguno. Es decir, y eso en la oferta electoral está claro. Por lo tanto, digamos, el mercado no es que tiene un problema conmigo. El problema ahora, ¿sabe cómo se llama? La transición. ¿Por qué? Porque el oficialismo hizo una mala elección. No solo que hizo una mala elección, sino que además el candidato a presidente es el ministro de Economía que le da sustentabilidad política a la coalición de gobierno. Entonces, ese revés electoral hace que el ministro quede débil. Y entonces, de acá a diciembre, esto va a ser un tembladeral. ¿Tendría que renunciar Massa para dedicarse a la campaña? Yo creo que hasta eso podría ser muchísimo peor todavía. Porque eso le haría que la coalición de gobierno esté más débil políticamente y por lo tanto sea menos sostenible. Digo, la situación, la verdad es que estamos camino a la peor crisis de la historia. Claro, pero o sea, sería todavía peor. Vamos a la elección del 22 con una turbulencia, esta turbulencia de estos días para usted. Sí, digo, pero esto es absolutamente natural. Es absolutamente natural. Está claro que, o sea, si, por ejemplo, llegamos nosotros al balotaje con Massa, digamos, le ganamos caminando. Veo que tenemos un QR que estamos preguntándole a la gente, ¿no? Que vote, quedó fórmula. Si hay un balotaje, ¿a usted con quién le gustaría ir al balotaje? Hay un dicho que dice, tené cuidado con lo que decías porque podría ser realidad. Usted dijo, a Massa le ganamos, ¿y a Bullrich? A Bullrich también, obvio. Si nosotros estamos arrancando de 30 y ella está arrancando de 17. Nosotros sacamos casi el doble de los votos. Si no nos hubieran robado votos, tanto el socialismo de buenos modales como el de malos modales, tenemos el doble de los votos. Es decir, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es mejorar el proceso de fiscalización, estamos para ganar en primera vuelta. Milei, le escuché decir a Victoria, y a usted también, de las distintas etapas, si llegan al gobierno, primera, segunda, tercera, le escuché decir también que una segunda estaría la reforma previsional. Más allá de lo que va a ser la reforma, ¿qué haría usted con el PAMI y con la ANSES, concretamente, con esas dos estructuras? Bueno, en primer lugar, digamos, el PAMI, usted lo tiene que eficientizar y tiene que crear mecanismos de competencia para que eso funcione mejor. Sí, sigue funcionando en su gobierno. Sí, obvio, digamos, o sea, esas son reformas que son de largo aliento, usted no lo puede hacer de un día para el otro. Quiero ir por ¿El ANSES? A ver, pero el ANSES tiene que ver con el manejo de los jubilados. Entonces, ¿cómo mejora la situación de los jubilados? La reforma del sistema previsional es una reforma de segunda generación. Y voy a explicar por qué. La primera generación de reformas tiene la reforma del Estado, bajar el gasto público, bajar impuestos, eliminar regulaciones.
una modernización del mercado laboral, una apertura unilateral de la economía y la reforma monetaria. En ese contexto usted genera una situación de muy alto crecimiento económico. Pero le van a pasar varias cosas. La primera es, hoy el mercado laboral está fijo en 6 millones de personas. Yendo a este sistema de seguro de desempleo, el mercado se amplía a 14 millones de personas. Esto no es trivial, porque ¿qué es lo que hace? Modifica la relación entre aportantes y beneficiarios, sí, que es la fórmula, es el elemento fundamental dentro de la lógica del sistema previsional. No solo eso, usted está generando un proceso de crecimiento, con lo cual además tiene ingresos futuros que usted va a poder adelantar llegado la situación. No solo eso, sino que además, en este contexto, dado el deterioro del salario en dólares, usted va a tener una situación donde la recomposición salarial que va a haber a la luz de una estabilización, eso lo que va a hacer es que los salarios sean más altos. Además, en un proceso de crecimiento usted va a tener más productividad y implica también salarios todavía más altos. Y cuando esos salarios son más altos, la gente decide trabajar más, con lo cual también aumenta la PEA. ¿Por qué le explico todo esto? Porque es muy importante la pregunta que me has hecho, Edgardo. Porque estos son todos los key value drivers que después permiten hacer la reforma previsional, pero sin vulnerar un solo derecho. Bien. Victoria, te quería preguntar, varios artistas y jóvenes artistas y muy famosos como Lali Espósito y otros también, lo criticaron a Milei, que tienen miedo de que gane Milei. Bueno, son las opiniones de ciudadanos, nosotros las respetamos como tales. Yo tendría más miedo de lo que está ocurriendo actualmente con este gobierno, en el cual más del 50% de la población está en situación de pobreza, donde te matan y te matan para robarte una botella de sidra, donde los jubilados no tienen ningún tipo de dignidad y comen un churrasco por semana en un país de semejante riqueza. Definitivamente a mí lo que me da miedo es la situación a la que nos está sometiendo tanto el oficialismo como la denominada oposición. Por lo tanto, creo que nosotros dos no respondemos por nada del pasado ni tenemos responsabilidad alguna en el desmadre de este país, y lo que estamos ofreciéndole a la población argentina es principalmente darle voz a un montón de ciudadanos que hasta el día de hoy no la tienen, y que por esa razón, y yendo un poco al tema del acuerdo o no con otras coaliciones, debo decirte que nosotros, si hay algo que vamos a hacer, es honrar el voto de los ciudadanos que apostaron por la fórmula Milei-Villarruel. Y vamos a tratar de alguna manera no solo de fidelizar y de valorar aún más ese voto, sino de presentarle más opciones al resto de aquellos que no se han presentado en las elecciones. Quería preguntar, antes le iba a preguntar, ¿cómo fue el reencuentro con los Martínez? Porque usted lo dejó en una... No, todavía no pude. ¿No? ¿Cómo que no? Yo dije que se había juntado con Cona y los 4 perros que usted había dicho que se habían encontrado. Pero el tema es que hace 3 días que no duermo. Claro, bueno. No los vio. Todavía ¿Cómo no no hace 3 días que no duerme? Y sí, Dios, ¿saben cómo me tiene el teléfono? ¿Y qué dice aquellos que dicen que Milei está loco? Bueno, la realidad es que la diferencia entre un genio y un porque loco... cuando usted le agradeció a los perros, todo eso... A ver, yo voy a ponerlo en estos términos. La diferencia entre un genio y un loco, ¿sabe cuál es? El éxito. El 22 de octubre hablamos, si estoy loco o soy un genio. Está bien. Milei... ¿Hay muchos amigos ahora nuevos estos 3 días? Sí. Y números nuevos aparecen un montón. Sí. Milei, yo le quiero hacer la pregunta, porque hoy fue el tema de la polémica del CONICET. Pero quiero ser sincero con usted, como siempre soy, que soy parte interesada, porque yo tengo un hijo científico que fue becario del CONICET, fue investigador del CONICET. El sector privado no da trabajo en la Argentina, se tuvo que ir del país y le hago... Y ojo que yo soy crítico... Y además es una preocupación de la comunidad científica. Exactamente, que lo critico. Pero además soy crítico del CONICET, porque tiene a los becarios de una manera trabajando realmente que no es buena, porque le paga poco salario y no hace aporte jubilatorio, con lo cual van a tener problemas el día que se jubilen. Dicho esto, para que sepa que hay una parte que me toca, porque yo quiero a los investigadores y al CONICET, ir al sector privado a mí me parece muy difícil, porque el sector privado no quiere investigar en la Argentina, investiga en el exterior. O investiga lo que quiere. O investigan poco, gracias, O Marcelo. investiga poco, o lo que Vamos quiere. Vamos por partes. El hecho de que las personas se vayan es parte de la tragedia argentina como consecuencia al lugar al que nos trajeron los mismos de siempre, ¿no? Sí. Porque, digamos,
con lo mismo de siempre, una Argentina distinta es imposible. Digo, eso es lo que nosotros sostenemos. Y nos trajeron hasta acá. No hay oportunidad de trabajo. El sector privado, la cantidad de empleo del sector privado formal está clavado en 6 millones de personas. También, pero el tema de investigación es otra cosa, no les interesa. No, pero yo les quiero... pero de vuelta, ahora voy a contestar. Yo no es que no voy a contestar, estoy haciendo una pintura macro del problema que usted me está comentando, que su hijo se fue. Y estoy explicando por qué pasa. Ojo, yo defiendo al CONICET porque hizo grandes investigaciones y tiene grandes investigadores. Ahora vamos a ponerlo en estos términos. El CONICET hoy tiene 35.000 personas. La NASA tiene 17.000. Me parece que el CONICET no produce en línea con lo que produce la NASA. Punto uno. O sea, el tema de la productividad del CONICET es bastante cuestionable. En la NASA, digamos, me parece que producen un poquito más. No, y además no solamente se circunscribe a la investigación científica, porque también está la investigación sobre la película del Rey León o las letras de Ricardo Arjona. A ver, estoy hablando yo sé que a la gente en los parámetros de productividad los pone incómodo. La NASA tiene 17.000 personas, el CONICET 35. Claro, el doble la de productividad gente argentina es menor que la de Estados Unidos por eso, y la NASA. bien. Digo, sí, pero digo, hay que corregir bastante, ¿eh? Claro, bien, pero empezar vamos por por partes. Vamos por partes. Ese es otro punto. Dicho esto, nosotros el CONICET, tal como existe hoy, hay que cerrarlo. Como existe hoy, hay que cerrarlo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no va a haber una secretaría, digamos, de estas características? Sí que la va a haber, pero se va a dedicar a ciencias duras. A ciencias duras. Y esto de ponerse a estudiar si la respuesta del WhatsApp, digamos, con 28 casos... El mesianismo de Star Wars... el Rey León, bueno... Pero investigan de todo, hay gente que investiga de todo. Este país es un país que, digamos, la verdad, se va a investigar... Hay inventos, por ejemplo, le conozco... Bueno, usted no tiene problema porque tiene mucho pelo, pero hay CONICET inventó, utilizando una planta de La Rioja, un mecanismo para que crezca el pelo. Bueno, está en la lucha contra el cáncer. Pero a ver, si fuera ese caso, digo, lo puede resolver el sector privado, lo podría haber hecho sin ningún tipo de problema, entonces. Digo, ¿o acaso eso no es algo que demanda el sector privado? No vamos a discutir esto porque no es, hay otros temas. Bueno, pero yo digo, no es así, entonces usted no va a tener investigadores en la Argentina. Lo que pasa es que el sector privado investiga donde ve algo de lucro, y por ahí hay que investigar otras cosas. Pero de vuelta. Es obligación del Estado investigar. ¿Quién le dijo que es obligación del Estado? No, a ver, Edgardo, por favor. Digo, lo único que le pido es que por favor no se altere al preguntarme. Lo haga de manera más tranquila. Estamos hablando tranquilo. Yo entiendo que puede estar involucrado emocionalmente con lo del hijo, pero eso no le da derecho a tratarme mal. No lo trate mal. No, digo, vamos a poner los puntos sobre la mesa. Está un poco con los periodistas, y dice los corruptos, pero la gran mayoría, no sé, hay corrupción como puede haber en todos lados, pero la gran mayoría de los periodistas somos honestos, preguntamos, en nuestra tarea es quizás incomodar. Bueno, promuevan entonces la eliminación de la pauta, pónganse todos de acuerdo para que termine la pauta oficial y para que todos compitan lealmente. Yo no tengo problema. Bueno, digo, por eso, o sea, bueno, entonces apoyen la iniciativa de que haya libre competencia. No hay ningún problema. Porque digamos, o sea, ese subsidio hace que algunos, digamos, se conviertan en periodistas militantes. Oficial no quiere decir que sea corrupto. Bueno, digamos, pero rechácenlo, vamos. En todo caso, vamos, peleemos para que eso termine. ¿Sabe por qué? Porque lo emparenta con el kirchnerismo, se la agarra con el periodismo. No. Bueno, digamos, si ellos tienen periodistas militantes, pero hay periodistas, digamos, así como existe C5N, tienen un canal paralelo de Juntos por el Cambio que hace lo mismo. Milei, si llega al gobierno, ¿cuál va a ser su relación con el Papa Francisco? ¿Que fue siempre no o tuvo algunos cortocircuitos? Bueno, lo respetaré como el jefe de la Iglesia Católica. Y a propósito, discúlpame, a propósito de los recortes del gasto público, el Estado aporta a los cultos religiosos, a los colegios, exenciones impositivas, a los obispos. ¿Qué va a hacer con todo eso? Digo, en principio, todavía eso no se puede modificar. Vos tenés que hacer un montón de reformas antes para poder avanzar en eso. Incluso constitucional. O sea, eso, hay cosas que y nosotros no estamos por reformas constitucionales. Javier, bueno, uno de sus caballitos de batalla y que ha tenido, que fue un hit, la dolarización. Sí. Que algunos dicen... Todos los días me dan la razón. No, que algunos dicen que, bueno, esto es un delirio, Ojo. Y además, pero le quiero preguntar, ahí está, ¿no? Primera pregunta, dolarización sin reserva, ¿se puede hacer? Y segundo, hay economistas que están trabajando con usted, que algunos dicen... Y el primer día se puede dolarizar y otro dice, no, se requiere un proceso.
Bueno, de hecho, Y nosotros... entonces uno dice, A pero ver. ¿y con qué nos quedamos entonces? Bueno, ahora lo explico. El tema de la dolarización de un día, de vuelta, fue armado por economistas de Juntos por el Cambio para ensuciarnos. Nosotros nunca hablamos de dolarizar en un día. Pero, digamos, como hay economistas que juegan en política, ensucian. Sí. O sea, entonces vayan y rastreen, Porque digamos, dicen, que... en un día es imposible. Bueno, pero de hecho, digo, son economistas de Juntos por el Cambio que dicen esas cosas para ensuciarnos. Porque nosotros nunca dijimos que se pudiera aplicar de un día para el otro. Exacto. ¿Lo tiene identificado? Sí, claro que los tengo identificados. Y algunos sacan chapa de liberales, vamos. Sacando ese tema, digamos que no me voy a meter, digamos, No. en, digamos... Vamos, yo voy a explicar. Primer parte, digamos, Sí. la dolarización implica cerrar el Banco Central. Es el rescate del pasivo del Banco Central. No ocurre en ninguna parte del mundo, no dice el Banco Central. Bueno, con ese argumento, ¿sabe qué? Vaya y que lo hago viajar en el tiempo con la máquina de No, Volver no, al pero, Futuro, y vaya o y, sea, Estados Unidos, y pégale un Europa, cachetazo a todos los que Japón, estaban, y China. pégale un cachetazo a todos los que estaban en la asamblea del año 13 cuando abolieron la No, esclavitud, está porque bien, en ese está momento, digamos, la esclavitud Esta estaba en el respuesta mundo. ya se la lo tanto- escuché, pero- Y bueno, y si usted me va a repetir la misma falacia ad populum, yo se lo voy a No, contestar pero digo, de la misma manera. ¿cómo hacemos? O sea, sin Banco Central. Vamos por partes. Primero que el dinero es un invento del sector privado, no del sector público. Bien. Digo, hay que rastrear la historia monetaria. Pero saliendo de ese lado, voy a explicar cómo se dolariza. Dale. Yo tengo pasivos que rescatar, que son las LELIQs, que son 30.000 millones de dólares, y 10.000 millones de dólares que tengo que rescatar de base monetaria. O sea, 40.000 millones de dólares. Cuando yo tomo las reservas, no las reservas internacionales netas, que es una metodología que usa el fondo para chequear la consistencia macroeconómica de un programa que chequea también la política fiscal y la política monetaria, yo tengo la posición de oro, tengo la posición de SDESA, tengo la posición del BIS, tengo la posición de DEX. Cuando yo hago toda la cuenta de todo eso, ¿sabe cuánto tengo? 10.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que tengo los dólares físicos para sacar los pesos físicos, que son 10.000 millones de dólares, la Sí. base monetaria. Sí, sí. Entonces ahora el punto es qué hacemos con los 30.000 millones de dólares del LELIQs. Sí. Bueno, pero el Banco Central no solo tiene esas reservas, tiene casi 120.000 millones de dólares en títulos públicos. Sí, del Tesoro, sí. Exacto, pero no cotizan a mercado. Entonces, dada la cotización que tienen a mercado, usted lo va a poder rescatar esa base. Digo, supongamos que vale un tercio, usted tiene 40.000 millones de dólares para rescatar 30.000, con lo cual además encima le sobra. Dicho sea eso, con lo cual sí se puede dolarizar. Después hay otras alternativas, porque esa es una alternativa muy fácil para dolarizar. ¿Por qué? Pero ¿esto qué quiere decir? Todavía la metodología, digamos, en el caso de ganar, para dolarizar no la tienen No, cerrada. No, hay varias metodologías. Por ejemplo, esta metodología es la más fácil. Nosotros nos sentamos con fondos de inversión de alto riesgo Sí. y están dispuestos a poner los 30.000 millones de dólares No contra... están dispuestos, nadie quiere prestar a Argentina. Pero sígame el argumento. Sí, sí, sí. Usted va a fondos de alto riesgo y contra esa posición de títulos públicos usted rescata los 30.000 millones de dólares del LELIQs. ¿Qué es lo que pasa? El riesgo más importante que tiene la economía argentina es el riesgo de moneda. Además, como usted va a estar haciendo un programa de estabilización exitoso, porque va a ser creíble, porque usted no va a poder volver atrás de la dolarización, va a hacer que ese programa sea expansivo, con lo cual además el riesgo de crédito, el riesgo de contraparte baja. Y como además usted bajó el riesgo de moneda, bajó el riesgo de contraparte, el riesgo de tasa de interés baja. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un desplome del riesgo país. Eso quiere decir que usted, en el lapso de donde se dolariza la economía, que puede ser entre 9 y 24 meses, implica que los bonos van a subir más del 100%, por lo menos. Entonces va a usted tener una ganancia de capital fenomenal, por eso quieren entrar para esa operación. Lo que nosotros estamos elaborando y trabajando, y digamos que es lo interesante, la alternativa de Emilio Campo, es que una parte importante de ese upside quede en manos del Estado. ¿Para qué? Para que además la deuda baje. Supongamos lo siguiente, los bonos están en 30, suben hasta 60, le ponemos un cap a la ganancia de 60 a 40, Sí. toda esa ganancia usted la puede utilizar para bajar la deuda del Estado. Con lo cual, además, termina bajando la deuda y su riesgo de contraparte mejora aún más todavía. Entonces, después tiene otras alternativas. De los 30.000 millones de dólares del LELIQ, la mitad la tiene el Estado Nacional. ¿Usted cree que, digamos, el Estado Nacional va a hacer una corrida sobre sí mismo? No. Ok, entonces necesita 15.000 millones. Javier.
Entonces, fíjese si usted no va a poder comprar un seguro, ¿sí? Hacerse de un seguro poniendo de garantía Lo que títulos pasa, por 120 mil. Lo que le estoy diciendo teóricamente es le entiendo, pero lo que es cierto es que Pero, Dios, a nadie entonces- le quiere prestar a Argentina, ¿no? Pero de vuelta, pero usted va a estar entrando en un modelo donde usted va a generar una ganancia de capital, donde usted mismo se determina la ganancia de capital. Digamos, o sea, si usted pudiera hacer algo que donde usted determina las propias condiciones, donde usted va a tener la tasa de ganancia, no lo va a hacer, digo, sería una locura. Digo, es plata, tira en el piso. Javier, le quiero hacer una última consulta. Lo llamaron del fondo, Sí, ¿no? sí, tenemos la reunión el día viernes a las 10 de la mañana. En Estados Unidos. No, la vamos a hacer Por Zoom. por Zoom y voy a... ¿Y qué va a decir? Porque vio que, ¿se acuerda que algunos van al exterior y dicen, no, esto es un desastre, apretar al gobierno? A ver, nosotros no tenemos un problema con el Fondo Monetario Internacional porque nuestras metas fiscales, que es donde siempre falla Argentina, son mucho más ambiciosas que las propias que tiene el Fondo Monetario Internacional. Y acá quiero hacer algo muy interesante, porque esta también es otra cosa absolutamente nueva. Cuando uno va al Fondo Monetario Internacional, pone una meta en términos de resultado fiscal, en términos monetarios y en términos de reservas internacionales netas. Cuando pongo la meta en términos de resultado fiscal, el fondo dice, bueno, este tiene que ser el resultado fiscal y la forma en la cual se accede a ese resultado lo decide un gobierno, lo decide el gobierno. En general, desde el 52 en adelante, todos los gobiernos que hicieron aumentaron impuestos. Bueno, esta vez el ajuste lo va a pagar la política. Nosotros vamos a hacer un ajuste más fuerte que el que pide el fondo, pero la cuenta se la vamos a pasar a la política, porque vamos a terminar con la obra pública, yendo el sistema de iniciativa privada a la chilena, vamos a terminar con las transferencias discrecionales, vamos a eliminar los subsidios económicos, vamos a privatizar empresas del Estado y vamos a tratar de terminar con los regímenes de privilegio. Milei, dos cosas muy breves porque tengo que tener. ¿Portación de armas, sí o no? A ver, yo se lo No. puedo dar a ella. No. A ver, nosotros tenemos una legislación vigente, lo único que queremos es que aquel ciudadano que está en condiciones de solicitar la tenencia legítima de armas pueda hacerlo, sin ser de alguna manera desalentado por el mismo Estado como está ocurriendo hoy. Y la última, para que no diga después que estoy contento, ¿le puedo hacer una pregunta sentimental del corazón? Sentimental. Sí. Daniela fue novia suya. Daniela fue mi novia. Espere que le voy a hacer la pregunta. No sabe que le voy a preguntar. Estuvo con Lucichi Payare, habló muy bien de usted. Dice que siempre va a estar agradecida, además, que lo quiere mucho, siempre va a estar agradecida por lo que usted hizo por su hija. Y le preguntó si había alguna posibilidad. Hice lo que haría cualquier ser humano de bien. Y No le hice nada extraordinario. bien, son Solo lo cuestiones- acompañé en una situación delicada. Y le preguntaba, ¿te podrías reconciliar con Milei? Y ella dice, mira, yo no hago futurismo, la escuché bien, dice, no digo ni sí ni no, no me gusta hacer futurismo. ¿Hay alguna posibilidad de A ver, yo le voy a reconciliación? explicar algo. Yo tuve una maravillosa relación con Daniela. Daniela es un ser humano maravilloso, es una persona talentosa, generosa. O sea, yo tuve una excelente relación con Daniela, a punto tal que nosotros decidimos terminar la relación sin ni siquiera habernos peleado una sola vez. O sea, con lo cual, y nosotros seguimos teniendo trato porque hemos tenido una relación maravillosa. O sea, el futuro, ¿quién sabe qué es el futuro? El 22 de octubre... Es el día de mi cumpleaños, ¿sabes? Ajá. ¿Y va a festejar o va a estar...? ¿Qué día? Voy a festejar, voy a festejar de todos modos. Tal cual. A ver, lo que quiero decir es, mire, yo le voy a decir algo. El tema es si festejamos con banda. El punto es el siguiente. Si nosotros logramos mejorar la fiscalización y si nosotros logramos ir a buscar a los desencantados que están enojados con el sistema, no tenga duda que en este momento usted está frente al futuro presidente de la Nación Argentina y la vicepresidente. Gracias, Carmen Miguel, gracias.